Hola a todos, bienvenidos a esta clase del curso Kant versus Hegel, del idealismo al idealismo. Estamos en la clase séptima, dedicada al capítulo cuarto de la fenomenología del espíritu. Este es un capítulo muy comentado, probablemente el capítulo más famoso, más célebre de esta obra. El capítulo donde aparece la parábola, la analogía del amo y el esclavo, según la traducción de otros, el siervo y el señor, donde aparecen también las figuras del escéptico y el estoico, y donde aparece también la conciencia desdichada. Estas son las tres categorías más importantes probablemente de la fenomenología del espíritu, o las más conocidas, junto con el concepto de alma bella, que aparecerá en el siguiente capítulo, en el capítulo quinto. Nos dejamos pendientes de leer en la clase pasada una cita de Adorno sobre lo incomprensible de Hegel. Tengo aquí el libro, este es el libro que voy a leerles el pasaje de Adorno, tres estudios sobre Hegel. En el segundo de ellos, el tercero, perdón, titulado Skoteinos, que en griego significa oscuro, tenebroso o incierto, Skoteinos, o cómo habría que leerlo, cómo habría que leer a Hegel. Y comienza así el Adorno hablando sobre Hegel. Dice: las resistencias que las grandes obras sistemáticas de Hegel, especialmente la ciencia de la lógica, oponen a la comprensión, son cualitativamente distintas de las que provocan otros textos con mala fama. La tarea que imponen no consiste simplemente en hacerse de forma segura con un significado que se encuentre sin duda alguna en el texto, poniendo en este la atención debida y cierto esfuerzo mental, pues en muchas partes el sentido mismo es incierto, y hasta el momento ningún arte hermenéutica lo ha establecido de un modo incuestionable. En todo caso, no existe filología hegeliana ni crítica textual suficiente alguna. Las invectivas de Schopenhauer contra el supuesto galimatías inauguraron, con toda su mezquindad y rencor, al menos negativamente, como el niño ante el nuevo traje del emperador, un cierto tipo de relación en la que el respeto educado y el miedo a hacer el ridículo se hacían a un lado. En el terreno de la gran filosofía, Hegel tal vez sea el único con el cual de vez en cuando no se sabe ni se puede averiguar de forma concluyente de qué está hablando y con el cual no está garantizada ni siquiera la posibilidad de semejante averiguación. Bueno, esto ya es algo que ustedes ya han visto, que han podido comprobar en sus propias carnes al leer el prefacio, el prólogo y posteriormente los tres primeros capítulos del libro. Este es el capítulo en el que Hegel es más claro. Este es el capítulo en el que queda bastante más claro de qué está hablando exactamente Hegel, y por ese motivo, curiosamente, ha sido el más interpretado. Uno pensaría que in claris non fit interpretatio, que decían los clásicos, de la claridad no cabe interpretación, lo que hay que interpretar es lo oscuro. Pero como suele ser habitual, la gente pues no le gusta el esfuerzo, con lo cual, en lugar de interpretar los pasajes más complicados del entendimiento, la percepción, la certeza sensible o los que van a venir adelante, el grueso de los comentarios de la fenomenología y el espíritu se han concentrado en este capítulo cuarto. Especialmente los dos más famosos en el siglo XX, el de Jan Hippolyte y el de Kojev, principalmente. Bien, empezamos, como siempre, todo en Hegel tiene una estructura tripartita. En este caso, la estructura tripartita del capítulo es A, amo y esclavo; B, estoicismo y escepticismo; C, conciencia desdichada. Quiero que se queden con esa estructura. Luego vamos a ver cómo dentro de cada sección también hay una tripartición, como suele ser habitual en Hegel. Recordemos dónde nos habíamos quedado en la clase pasada. Nos habíamos quedado con la autoconciencia como verdad de la relación. Hegel llega a un punto en el que descubre que si uno se eleva en la cadena de leyes, encuentra que al final la ley máxima lo que intenta establecer básicamente es una conexión entre dos términos, ¿no? E igual a mc al cuadrado, visto desde un punto de vista sintáctico, pues es simplemente establece una equivalencia entre dos cosas que, por lo menos en términos gráficos, son distintas, ¿no? La E, la energía; la M, la masa; y la C al cuadrado, que es la velocidad de la luz. Lo que hay que explicar, por lo tanto, es cómo es posible que A sea igual a B. Que dos cosas que son distintas, al menos notacionalmente, al final conceptualmente son la misma cosa. Y la verdad de ese tipo de relaciones se observa o se manifiesta de una manera especialmente potente en la autoconciencia. En la autoconciencia no nos conocemos exactamente cómo estamos siendo, sino cómo hemos sido o cómo vamos a ser. La autoconciencia es una autoconciencia siempre tética, que objetualiza y cosifica aquello que mira. En la autocontemplación, en la introspección, en la reflexión, hay una diferencia entre el sujeto que reflexiona y el objeto que es reflexionado. Esto es algo tratado muy enfáticamente por Husserl y posteriormente
Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, sus primeras publicaciones son justamente sobre el problema de la autoconciencia y de la reflexividad en la fenomenología husserliana, no la hegeliana, pero el concepto es el mismo. Toda conciencia presupone un objeto y busca identificarse con él, pero todo ejercicio de reflexión o de percepción ya establece una diferenciación entre el que percibe y el que es percibido, ¿no? Entonces hay una constante insatisfacción y una imposibilidad de que A sea igual a B. Sin embargo, la autoconciencia, justamente por ese carácter autodiferencial, es la máxima representación de la relación entre dos términos distintos. ¿Bien? Cuando nos conocemos a nosotros mismos, nos diferenciamos de aquello que estamos conociendo. ¿De acuerdo? Esto es algo clásico en toda la teoría acerca de la autoconciencia. Según el crítico Harold Bloom, Shakespeare es el autor del concepto moderno de autoconciencia justamente por esto. En el resto de dramas, sobre todo los previos, el teatro griego, el drama francés o incluso el teatro del siglo de oro español, en lo que nos encontramos son con figuras que representan un carácter que puede sí cambiarse, mudarse, pero que no se modifica por interacción con los otros. Bien, entonces en el teatro de Molière, pongamos por caso, o en el de Lope de Vega, o en el de Sófocles, hay una transformación de los sujetos, pero en su interacción. Lo peculiar, dice, y esto es una tesis un poco arriesgada, ¿no?, de Harold Bloom, lo peculiar de Shakespeare es que muchos sujetos se transforman a sí mismos por el mero acto de cobrar conciencia de quiénes son. Es decir, en Shakespeare nos encontramos muy a menudo con monólogos soliloquios en los que un individuo, al exponer, al verbalizar, al expresar sus pensamientos, los modifica en el acto. ¿Bien? De esto está hablando justamente Hegel, cuando habla de la autoconciencia como verdad de la relación, o como la autoconciencia como la expresión suprema de dos términos que se relacionan siendo idénticos y al mismo tiempo diferentes. En la autoconciencia te conoces a ti mismo, pero no como estás siendo en el momento, sino como eras o como vas a ser. ¿De acuerdo? Esto está muy bien expresado también por Kant, lo expusimos en la clase pasada que dimos sobre la crítica de la razón pura, como Kant quería puntualizar constantemente cómo en el sentido interno del tiempo no nos conocemos como somos, sino como aparecemos. En la temporalidad el sujeto no se conoce en su esencia, sino en su apariencia. ¿De acuerdo? Entonces, toda la historia fenomenológica del sujeto como autoconciencia será llegar a ser el que se es. ¿De acuerdo? Este es el lema que va a atravesar todo este cuarto capítulo, dedicado a la autoconciencia. El ser autoconsciente desea llegar a ser el que se es. Desea reconciliarse con su propia imagen o su propia apariencia, o viceversa, quiere que esa apariencia se reconcilie con su esencia. Y entonces es un intento, por así decir, de traer... no es un intento, en la autoconciencia lo que se hace es llevar la polaridad sujeto-objeto adentro del sujeto. ¿De acuerdo? ¿Cómo se expresa esa relación extraña que tiene el sujeto consigo mismo, de ser idéntico y al mismo tiempo diferente? Hegel denomina a esa relación peculiar deseo. En la autoconsciencia se expresa principalmente como deseo. Y aquí es donde, insisto, se produce el tránsito entre la filosofía teórica, que ha sido el tema central de los 3 primeros capítulos, y la filosofía práctica. Por eso les dije que los 3 primeros capítulos son como una especie de novela ejemplar, que la estructura que se aplica Hegel allí a los problemas puramente epistemológicos, luego se va a reproducir en cada capítulo y a veces dentro de cada subcapítulo, ¿no? Siempre tríadas dentro de tríadas dentro de tríadas. Y aquí es brillantísimo, evidentemente, Hegel cuando entiende que lo característico de la autoconciencia es el deseo de llegar a ser el que se es. Ahora bien, como sucede habitualmente en Hegel, este deseo de llegar a ser el que se es no se reconoce como tal hasta el último momento. Todo el capítulo va a ser el capítulo de cómo la autoconciencia ha de pasar por diversos estadios hasta reconocerse a sí misma. ¿Bien? El primer estadio del deseo, fuerza motriz de la autoconciencia, es el deseo externo, el deseo exteriorizado en objetos, ¿vale? ¿Cómo llego a ser el que soy yo mismo? Por medio del consumo, por medio de... esto en términos capitalistas es muy fácil de expresar, pues por medio de la compra de determinadas prendas, de la práctica saludable de ciertas conductas vitales, el veganismo, el salir a correr, la bici, lo que toque, ¿no? Un constante entregarse al objeto pensando que la verdad del sujeto descansa sobre el deseo y la adquisición y el consumo de objetos. El deseo, entendido como deseo externo, como deseo de cosas objetuales, conduce a una insatisfacción o paradoja, que es que todo deseo proyecta la felicidad presente sobre un futuro. Siempre se desea lo que no se tiene, por decirlo rápidamente, ¿vale? El sujeto
entregado al deseo del objeto, desea algo que no tiene y en el momento en que lo adquiere, ese objeto que era deseado pierde todo su valor. Porque tan solo era deseado y se convertía en una promesa de felicidad en la medida en que no era objeto poseído. En el momento en que se posee y se consume el objeto, este desaparece, se disuelve. Y la satisfacción del deseo conduce irremediablemente a nuevos deseos que exigen ser satisfechos. Aquí quizás sería interesante establecer la diferenciación entre satisfacción y felicidad. Hegel, en sus clases de filosofía de la historia, llega a decir que en la historia no es posible la felicidad, tan solo existe la satisfacción. La felicidad la entiende Hegel como un reposar en sí mismo, como una no contradictoriedad, como una autocomodidad, incluso podríamos llamarlo así, mientras que la satisfacción es siempre la adquisición de un logro que plantea nuevos retos a ser adquiridos. Nos encontramos en un día importante para la historia de España, en el que el vicepresidente segundo del gobierno acaba de abandonar el puesto deseado durante toda su vida, que fue un puesto en el gobierno de España, para de repente plantearse un nuevo reto, que es ser presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Bien, vamos a poner como ejemplo a lo largo de esta clase este ejemplo tan a la mano que tenemos de Pablo Iglesias, porque yo creo que expresa muy bien la dinámica del deseo y el sometimiento y el señorío en el presente. Bien, entonces, digamos que la autoconciencia deseante, puesta ante la insatisfacción que genera en la posesión y el consumo de objetos, posesión y consumo de objetos que estriba principalmente en su negación, esto se ve muy bien en la alimentación, ¿no? Uno tiene un deseo, que es el deseo de alimentarse, y para ello ha de negar el objeto, consumiéndolo, destruyéndolo, ¿bien? Lo que desea la autoconciencia en última instancia es un objeto perenne, un objeto que entregue una satisfacción plena. Por eso dice Hegel, insisto, que en la historia no puede haber felicidad sino tan solo satisfacción. La satisfacción es la adquisición de objetivos que tan solo eran deseables en la medida en que no se habían alcanzado. ¿De acuerdo? Basta con que se le conceda a una sociedad una serie de derechos de primera o de segunda generación para que desee unos de tercera, de cuarta y de quinta. Siempre se dice que muchos de los movimientos sociales postmateriales, el feminismo, el ecologismo, el pacifismo, tan solo son posibles o fueron posibles en los años 60, dado un cierto nivel de estado de bienestar. ¿Bien? Entonces, esto tiene muchas interpretaciones y aplicaciones marxistas. ¿Bien? Es a partir de este capítulo donde empieza toda la influencia de Hegel en Marx. ¿De acuerdo? Entonces, por supuesto, esto lo pueden relacionar, ya digo, yo lo estoy aquí relacionando con el capitalismo, se puede relacionar con muchos otros factores y elementos. Bien, voy a leerles un pasaje donde se expresa bastante bien cómo ese objeto que se ofrece como substancial y perenne, que puede entregarnos una satisfacción y una felicidad continuada, termina siendo un sujeto. La autoconciencia descubre que existe un tipo de objetos particulares que no se agotan en su consumo, sino que ofrecen desafíos novedosos constantemente. ¿Qué tipo de objeto es ese? Otro sujeto. La otra autoconciencia, otro sujeto, se ofrece como un objeto de consumo duradero. Página 255 de la edición de Antonio Gómez Ramos dice lo siguiente. Ya digo que estos son los pasajes, aquí voy a leer más citas que en otras clases, porque estos son pasajes mucho más claros. Dice, es una autoconciencia para una autoconciencia, esta que descubre que el objeto perenne, aquel que entrega bienes y felicidades y satisfacción más allá del consumo puntual, es otra autoconciencia. Dice, de hecho, solo así lo es, pues solo aquí deviene para ella, por primera vez, la unidad de sí misma en su ser otro. Yo, que es el concepto de su objeto, no es, de hecho, objeto. Mas el objeto del deseo es solamente autónomo, pues es la sustancia universal que no se puede aniquilar, la esencia fluida igual a sí misma. En tanto que una autoconciencia es el objeto, este es también, en la misma medida, tanto yo como objeto, con lo cual ya está presente para nosotros el concepto de espíritu. Aquí es donde aparece el concepto de espíritu. El compañero Gerardo, un compañero vuestro, un estudiante de la clase, en la clase práctica que tuvimos el otro día, expuso muy bien, se me olvidó a mí subrayarlo, que el concepto de negación determinada aparece en Hegel al final del capítulo sobre la percepción. Bien, como todo objeto tiene unas ciertas propiedades, lo cual implica que no tiene otras. Esto se suele considerar que es una acuñación hegeliana, por cierto, el concepto de negación determinada, pero a mi juicio se remonta al sofista de Platón. No es
No es una sorpresa, evidentemente, que todo está en Platón en última instancia, pero es Platón, al fin y al cabo, creo que lo expusimos en una clase previa, quien descubre que hay un término medio entre el ser y el no ser, absolutos de Parménides, que es el ser relativo, el ser algo y no otra cosa. Existe un elemento intermedio entre esos dos polos, que es el ser algo que está determinado y por lo tanto tiene ciertas propiedades pero no otras. Todo ente, en la medida en que está determinado, pues tiene ciertas propiedades pero no tiene otras, con lo cual oscila constantemente entre el ser y el no ser, ¿de acuerdo? Eso es lo que Hegel va a llevar a su máxima expresión, y la dialéctica, al fin y al cabo, es una dialéctica basada en la negación determinada. Toda posición del entendimiento, de la conciencia, se le opone no cualquier cosa, sino su antítesis. ¿Bien? Pues aquí aparece ya el concepto de espíritu. El concepto de espíritu tiene mucho que ver con la interrelación entre los sujetos. Lo va a explicar. Lo que a continuación llegará para la conciencia es la experiencia de lo que el espíritu es. Esa sustancia absoluta que, en la libertad y autonomía perfectas de la oposición de ellas, de la oposición de los sujetos en las autoconciencias, a saber, de autoconciencias diversas que son para sí, es la unidad de ellas mismas. Yo, que es nosotros, y nosotros, que es yo. Eso es el espíritu. El espíritu es un yo que consiste en un nosotros y un nosotros que consiste en el yo. Ahora bien, pero no un nosotros plenamente armónico o pacífico, sino un nosotros cargado de tensiones. Yo en varias ocasiones he dicho que las generaciones se definen más por sus antítesis que por sus puntos de conciliación. Esto se lo intenté exponer y creo que estuvo más o menos de acuerdo a la penúltima Premio Nacional de Narrativa Española, Cristina Morales, premio también Ralde de Narrativa. Aquí en una entrevista le dije que le expuse esta teoría, ¿no? Y le dije, mira, yo creo sinceramente que tú, que eres feminista, anarquista, antirrepresiva, etcétera, pues perteneces a la misma generación que Juan Sotibars, que está a favor de la policía, el orden, la ley y el rey, justamente por eso, porque estáis en una mutua antítesis y conflicto. Si os diera igual, si tú estuvieras a setas y él estuviera a Rolex, como dice el famoso refrán vasco, pues, o el famoso dicho vasco, estar a setas o estar a Rolex, pues entonces no seríais de la misma generación ni habría ninguna posibilidad de establecer una conexión entre vosotros. Pero el hecho de que seáis antidéticos es lo que os convierte en parte de la misma dinámica. ¿De acuerdo? Y sigue Hegel. Solo en la autoconciencia, en cuanto concepto del espíritu, alcanza la conciencia el punto de inflexión en el que, saliendo de la coloreada apariencia del más acá sensible y de la noche vacía del más allá suprasensible, pone pie en el día espiritual del presente. Bien, el reino del espíritu es un reino que que ha trascendido la diferencia entre el más allá y el más acá. Un más allá y un más acá que inicialmente se había expresado, como ustedes pudieron comprobar, en el terreno puramente teórico, ¿no? El más allá era el objeto y el más acá era el sujeto. Lo que descubre la autoconciencia es que el más allá y el más acá son lo mismo bajo la forma de la autoconciencia, ¿de acuerdo? El día espiritual del presente, así lo llama Hegel. Bien, entonces pasamos del primer estadio del deseo como consumo, a el segundo estadio del deseo, que es el deseo como reconocimiento. Cuando la autoconciencia descubre que tan solo va a alcanzar una satisfacción perenne, duradera y plena en un objeto peculiar que es otra autoconciencia, surge la dinámica del reconocimiento. Claro, hay muchas formas de consumir a los otros. Podemos consumirlos como cuerpos, pero en tanto que cuerpos ya no son sujetos. No sé, a ver si me estoy explicando bien, ¿no? Una autoconciencia que quisiera satisfacer su deseo respecto a otro sujeto puede efectivamente negarlo en cuanto que sujeto, puede aniquilarlo, puede violentarlo, ¿bien? Pero entonces no estaría deseándolo ni tampoco estaría satisfaciendo su deseo en tanto que sujeto. El ejemplo que yo pondría es el de la violación, ¿vale? Ya sé que estos son ejemplos muy extremos, pero yo creo que vienen o sea, que son justamente políticos y tienen mucho que ver con su trabajo, que se aplica a estas categorías a cuestiones políticas y sociales actuales, ¿no? En la violación, lo que es una cosificación del sujeto violado, que vamos a llamarlo mujer directamente porque debe ser un porcentaje absurdo del 99,9% de los casos. En la violación hay una cosificación del cuerpo de la mujer que va de la mano de la negación de su subjetividad autónoma, voluntaria, consciente, capaz de consentir o disentir. Bien, entonces, en la violación hay una posesión del sujeto, pero no como sujeto, sino como objeto, como cuerpo, como cosa. Bien, entonces,
la autoconciencia que desea a otra autoconciencia la desea en tanto que autoconciencia. Y entonces no puede negarla, no puede destruirla, ni tampoco puede cosificarla. Tiene que... es decir, lo que en última instancia desea es ser deseada. Podríamos decir que este es el estadio en el que el deseo se transforma en amor, pero una forma de amor tóxica, realmente, ¿no? O sea, la categoría de amor, de hecho, en Hegel va a aparecer muy tardíamente, ¿vale? Porque, digamos, más bien... el deseo en el sentido más pasional del término, ¿bien? Que exige el reconocimiento y la reciprocidad. El deseo siempre es el deseo de otro. Desear que alguien te desee, ¿de acuerdo? Deseo que inicialmente se expresa bajo la forma del reconocimiento, ¿bien? Yo deseo que los demás me deseen bajo la forma del reconocimiento. Este es un reconocimiento que consiste en una forma de autoafirmación sin heteronegación. Yo te reconozco a ti para que tú me reconozcas a mí. Yo te invito a mi cumpleaños para que tú me invites a tu cumpleaños. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo ser reconocido sin negar la personalidad ajena? ¿De acuerdo? Porque todo reconocimiento supone algún tipo de inferioridad. Reconocer a los demás, en buena medida a través del elogio, de la alabanza, etcétera, implica ponerlos en una situación de superioridad. Problema, ¿cómo, insisto, ser reconocido sin negar al otro? ¿Cómo autoafirmarse sin heteronegar a la otra conciencia, autoconciencia? Y aquí es donde, de nuevo, Hegel hace un paso brillantísimo, que es por medio del riesgo de muerte. ¿Quién es el sujeto y el autoconsciente que se eleva más allá de la categoría de individuo para convertirse en una persona jurídica? Aquel que es capaz de arriesgar la vida. Voy a leerles el pasaje es realmente tremendo, página 261. No sé si se está explicando bien. La diferencia entre el sujeto, o sea, la diferencia entre el violador, ¿vale? Y la persona jurídica en la dialéctica que está aquí exponiendo Hegel es que el violador de la voluntad ajena cosifica y destruye a la otra persona, con lo cual nunca la poseerá ni la consumirá en tanto que persona. Sin embargo, el que arriesga su vida, lo que está haciendo es negándose a sí mismo, en tanto que sujeto viviente, para afirmarse como sujeto de derechos. ¿Bien? Yo tengo posesión sobre mi propio cuerpo y por ese motivo tengo, a diferencia del resto de seres vivientes, la potencia y la posibilidad de suicidarme. Lo que diferencia, para algunos teóricos, ¿no?, al ser humano frente a otros animales es que el ser humano se puede suicidar sin ningún motivo. Lo del ningún motivo es una cláusula introducida por algunos ante la evidencia de que el escorpión también se pica a sí mismo cuando se ve rodeado por pues depredadores insalvables o por un aro de fuego, etcétera, ¿vale? O sea, yo como antiespecista que soy creo que la mayor parte de estas categorías no tienen mucho sentido, pero vamos a mantenerlas por el momento sobre la mesa, ¿bien? Lo que diferencia a la persona del mero individuo es que la persona es capaz de arriesgar su vida por algo superior a ella. Bien, vamos a ver el pasaje en concreto, página 261. Como ven, que es una forma de autonegación frente al... Vuelvo a lo mismo, frente al violador de la voluntad ajena que niega al otro sujeto, lo que hace el valiente o el proto-suicida es negarse a sí mismo y por tanto reconocer sus derechos como persona. Vale. Dice: tienen que entrar en esta lucha, pues la certeza de sí mismas, de ser para sí, tienen que elevarla a verdad en la otra y en ellas mismas. Y es solo poniendo la vida en ello como se pone a prueba y acredita la libertad. Claro, el sujeto acredita su libertad no imponiéndose sobre la libertad ajena, sino autolimitándola, incluso arriesgándola, es decir, luchando por ella, incluso a cambio de su propia vida. Dice: y es solo poniendo la vida en ello como se pone a prueba y acredita la libertad, como se prueba y acredita que a la autoconciencia el ser no le es esencia, no se lo es en el modo inmediato en que ella entra en escena, no se lo es su estar inmersa en la extensión de la vida, sino que no hay nada en la autoconciencia que no fuera para ella un momento evanescente, que ella solamente es puro ser para sí. O sea, la autoconciencia se afirma hasta el punto como ser para sí, que es capaz de negar el ser en sí de la vida, ¿de acuerdo? Que ni siquiera el existir es una propiedad que le... por así decir, propia o necesaria de él, sino que se define principalmente como deseo y como voluntad. Dice: el individuo que no ha arriesgado la vida puede muy bien ser reconocido como persona, pero no ha alcanzado la verdad de este ser reconocido como una autoconciencia autónoma que se sostiene por sí misma.
como tú te sostienes por ti mismo, efectivamente no estás al servicio de tus genes o de tus padres o de la sociedad, sino que tienes autonomía hasta el punto de que puedes negarte a ti mismo, que eso es algo que no lo puede hacer todo el mundo. Asimismo, según pone su vida en ello, cada autoconciencia debe ir hacia la muerte de la otra, pues lo otro no vale a sus ojos más que ella misma. Su esencia se le expone como otro, está fuera de sí, tiene que cancelar su estar fuera de sí. Lo otro es una autoconciencia que es trabada en múltiples maneras. Tiene que mirar de frente a su ser otro como puro ser para sí o como negación absoluta. Claro, un ejemplo en el que las dos autoconciencias que están ahora en diálogo, en dialéctica, arriesgan su vida y la llevan incluso hasta el absurdo del suicidio, podría ser la Romeo y Julieta, ¿de acuerdo? Claro, Romeo y Julieta es una tragedia porque el arriesgar la vida no solamente aparece como un desafío, sino como una realidad. Que lejos de satisfacer ese deseo que se buscaba de reconocimiento y amor en el otro, duradero y sempiterno, lo que hace es destruir la propia vida. ¿Bien? Entonces, evidentemente el suicidio no es una solución ni una alternativa, ni genera un equilibrio social, ni por supuesto da la satisfacción que se estaba buscando en el comienzo. El siguiente estadio del desenvolvimiento del espíritu será el momento en el que se establezca un equilibrio social entre aquellos que arriesgaron la vida pero no la sacrificaron y aquellos que no se atrevieron a sacrificar su propia vida. ¿Bien? Y esto es la dialéctica del amo y el esclavo. El amo y el esclavo, según otras traducciones, el siervo y el señor, se diferencian por esto justamente. El señor es aquel que se ha atrevido a arriesgar su vida y por lo tanto al arriesgarla la ha ganado, frente al siervo que, por decirlo invirtiendo una famosa frase comunista, prefiere vivir de rodillas a morir de pie. El siervo y el esclavo se definen principalmente por esto, porque prefieren vivir de rodillas a morir de pie. Tienen miedo a la muerte, y su miedo a la muerte es lo que les esclaviza. Dice Hegel que por encima del señor, concreto, particular, hay un señor todavía superior, que es la muerte. Ese es el señor absoluto. Les quería traer, les mandé ayer o antes de ayer, cuando teníamos que haber hecho la clase, que por desgracia no pude hacer por un inconveniente, un imprevisto personal, les mandé el origen de este tema que se remonta al origen de los tiempos, ¿no? Es una obra de teatro, no es una obra de teatro, es un diálogo, es un texto antiquísimo, mesopotámico, si no estoy mal informado, ¿no?, del 1000 a.C., por esa fecha, del siglo XI a.C., en el que aparece una representación de la relación entre un amo y un esclavo. El amo le va llamando al esclavo para hacer determinados cursos de acción. Y entonces le dice primero, esclavo, ensíllame el caballo, que voy a ir a ver al rey. Y el esclavo le da argumentos a favor de esa decisión que acaba de tomar. Sí, señor, hágalo, así el rey le recompensará por sus trabajos. Entonces, inmediatamente a continuación, el señor se desdice. No, esclavo, no enseñes el caballo. Y el esclavo le vuelve a argumentar a sensu contrario. Efectivamente, no tiene sentido halagar a los poderosos, que de todas formas son unos ingratos. Ahí lo que se está expresando son muchas... Ya digo, esta temática aparece ahí, en ese diálogo, el diálogo llamado el pesimismo, Mitan Kuranji, se llama así en lengua, si no recuerdo, acadia, por el comienzo. Sírveme, esclavo. Sírveme, esclavo, en acadio es Mitan Kuranji. El Mitan Kuranji, el diálogo del pesimismo, el diálogo del amo y esclavo, introduce esta temática en la literatura universal y luego aparece, por supuesto, en Platón. Platón, en el Parménides, se plantea por la idea de esclavo y de señor, en sentido abstracto. Y dice en un momento dado, si las ideas fueran cosas que se pueden agarrar, pues entonces el señor no sería verdadero señor porque estaría al servicio de algo por encima de él, que es el concepto de señor. ¿De acuerdo? Y luego aparece finalmente aquí en esta dialéctica del amo y esclavo de Hegel. En el texto anónimo mesopotámico, yo creo que lo que se está manifestando es la dialéctica que existe entre la voluntad y el entendimiento. Hume, de una manera célebre, dijo que la razón es y debe ser sierva de las pasiones, ¿de acuerdo? Y eso es lo que se está mostrando justamente ahí, cómo existe una voluntad que es arbitraria, pasional, que a una hora desea una cosa, a otra hora desea otra, y cómo el entendimiento, que es el siervo, lo que hace es ponerse al servicio de esa voluntad, ¿no?
y darle razones en una dirección u otra. Al final, por cierto, de ese diálogo del amo y el esclavo, el amo decide matar al esclavo. Le propone como última propuesta, que no tiene antagonismo, le propone el suicidio. Y entonces el esclavo le dice, sí, suicidémonos. Y el señor le responde, empieza tú, que luego te acompaño, ¿no? Y es justo lo que está aquí, exactamente lo mismo. Es fascinante porque yo creo que el texto este se descubrió más tarde, o desde luego Hegel no tenía constancia de él, pero el tema es el mismo. El tema es exactamente el mismo. El riesgo y el enfrentamiento a la muerte, como el gran señor que lo domina todo, ¿de acuerdo? Entonces, una vez establecido la división entre el señor y el siervo, ya tenemos dos autoconciencias puestas jerárquicamente una encima de la otra. El siervo se relaciona directamente con las cosas, con los objetos, a través del trabajo, frente al señor que se relaciona con las cosas de manera indirecta a través del disfrute. Bien, y es en esa división, en ese establecimiento jerárquico, donde se inicia, por así decir, la posible subversión política de este estatus. Es un equilibrio inestable. ¿Vale? Lo voy a leer porque de nuevo es un pasaje para 3 o 4 pasajes que hay en la fenomenología del espíritu que son claros y concisos, pues no hay que desaprovecharlos. Dice: el Señor se refiere inmediatamente a través del siervo a la cosa. El siervo, en cuanto a autoconciencia sin más, también se refiere negativamente a la cosa y la cancela, pero esta es a la vez autónoma para él y por eso no puede acabar con ella hasta aniquilarla por medio de la negación, o dicho en otros términos, él solo la trabaja. Al Señor, en cambio, por esta mediación le adviene la referencia inmediata, en cuanto a negación pura de la cosa, o dicho en otros términos, el disfrute. Lo que el deseo no lograra, lo logra él, acabar con la cosa y satisfacerse en el goce. El deseo no lo lograba a causa de la autonomía de la cosa, pero el Señor, que ha intercalado al siervo entre la cosa y él, se concatena gracias a esto con la no autonomía de la cosa y puramente la disfruta. El lado de la autonomía se lo deja al siervo, que la trabaja. Aquí ven cómo, para Hegel, el que es autónomo no es el señor, es el siervo. El siervo es autónomo porque está en contacto directo con la autonomía de la cosa, que es una cosa independiente de nosotros, que es un mundo que está ahí, etc. Bien, frente al señor que se vuelve dependiente. El señor que había mostrado su superioridad al preferir morir de pie a vivir de rodillas, de repente se convierte en un personaje dependiente, se aburguesa, por así decir, al conocer del objeto tan solo su producción manufacturada y disfrutarla en el consumo. Hegel dice, en un momento dado, que a través del trabajo, a través de la disciplina y de la servidumbre, el trabajador o el siervo, el esclavo, pierde su miedo a la muerte. A través de la condición de servidumbre, el esclavo se convierte en superior al amo. Aquí, evidentemente, hay muchas lecturas de todo tipo, ¿de acuerdo? Esta es la lectura clásica de izquierdas, ¿no? De que efectivamente pues el sistema productivo descansa sobre la espalda de los trabajadores, que los capitalistas o los rentistas son solamente parásitos de esa fuerza de trabajo, que extraen la plusvalía, la verdad de la relación está en el trabajador, es el trabajador por medio de la disciplina que le da el estar en fábricas o en minas o en call centers o repartiendo comida a domicilio, el que por medio de esa disciplina pierde el miedo a la muerte, pero también el miedo a su amo y se organiza. Es decir, es la propia disciplina impuesta sobre el trabajador la que le permitirá llevar a su vez una disciplina de partido, una disciplina revolucionaria que llevará al traste al propio sistema capitalista. De nuevo volvemos a Marx, ¿no? El capitalismo, al igual que toda forma productiva, conduce necesariamente a su superación, a su propia autodestrucción. Son los capitalistas, al armar al pueblo para llevar a cabo sus guerras coloniales, el que pone las condiciones de la revolución. Es sabido que la revolución francesa, y no digamos ya la rusa, sobre todo la rusa, fue llevada a cabo, entre otras razones, o fue posible, entre otras razones, porque había millones de soldados desmovilizados de la Primera Guerra Mundial. Es decir, gente que había vuelto directamente del frente con un fusil que le había puesto en las manos el propio régimen zarista, ¿no? Entonces, es el propio sistema capitalista el que pone en las manos del trabajador, literalmente, en su disciplina y en su obediencia y en su encuadramiento, pone las condiciones de su subversión. Esta es la lectura de izquierdas, pero la lectura de derechas es exactamente esta misma, solamente con un pequeño giro. Sí, pero el siervo se ha emancipado gracias a que era siervo.
Es decir, el proletariado dejado a su libre arbitrio, dejado en el desempleo, pongamos por caso, lejos de emanciparse, convertirse en autónomo, etcétera, a lo que conduce es al caos consumista. ¿De acuerdo? La lectura de derechas es muy sencillo, es a través del trabajo, del esfuerzo, no del vivir de la sopa boba del Estado, cómo el trabajador se vuelve dueño de sí mismo. ¿Bien? O sea, unos subrayan, por así decir, la importancia de la clase trabajadora en el movimiento del espíritu a través de la historia, y los otros lo que subrayan es que, sí, la clase trabajadora participa, por supuesto, en el desarrollo histórico, pero en tanto que trabaja. Si no trabaja, no. Si está pidiendo subvenciones, etcétera, o subsidios o no sé qué, se aburguesa, a su vez, se aburguesa y pierde esa disciplina, esa obediencia, etcétera. ¿De acuerdo? Lo que está claro es que este es un pasaje muy importante de la fenomenología del espíritu, con independencia de cómo se lea. Hay otras lecturas más frikis, ¿eh? Les he subido a Moodle unos pasajes de mi tesis doctoral. El segundo pasaje que les subí, titulado Idealismo alemán para filósofos posanalíticos, ahí se expone las lecturas que hace Gabriel de Hegel y de Schelling. Sobre todo me parece interesante la lectura que hace Gabriel de la fenomenología del espíritu, de este capítulo en concreto, porque expresa un cierto sentir de época, un cierto status quo dentro de la academia anglosajona, que han intentado despolitizar a Hegel, ¿vale? Estoy hablando principalmente de la escuela de Pittsburgh, Pippin, Robert Pippin y compañía, que McDowell, que lo que han hecho ha sido interpretar a Hegel en términos estrictamente epistemológicos. Ahí tienen ese fragmento de realismo postcontinental donde yo expongo esa teoría que a mí sinceramente no me convence, ¿vale? Allí lo quieren analizar desde un punto de vista intelectual, desde un punto de vista académico y teórico, pero sin tener en cuenta ni siquiera el concepto de trabajo. Entienden que es una alegoría, que es una analogía, pero de lo que está tratando allí supuestamente Hegel es de la relación entre, agárrense, lenguaje, objeto y metalenguaje. De eso supuestamente estaría aquí hablando Hegel cuando mete a colación el trabajo, la disciplina, la obediencia, la servidumbre. Estaría hablando al final de la relación que existe entre el lenguaje objeto y el metalenguaje. La verdad, el metalenguaje sería el señor y el lenguaje objeto sería el siervo. Pero bueno, a mí me parece una lectura, insisto, bastante delirante. La tiene ahí por si acaso a ustedes les interesa ese tipo de fricadas analíticas y epistemológicas. Las lecturas más interesantes, evidentemente, de este texto han sido las políticas. Este fragmento está en Koyev, lo comento también Simone de Beauvoir en El segundo sexo, y recientemente se publicó este texto que tienen aquí traducido, Susan Book-Morse, Hegel, Haití y la historia universal, que es una compilación de los ensayos que ella escribió, está teórica vinculada más o menos con la escuela de Frankfurt, de una manera un poco distante. Susan Book-Morse tiene este texto en el que explica y expone de una manera muy clara cómo Hegel se inspiró decisivamente en la revuelta haitiana para escribir este capítulo. La revuelta haitiana, encabezada por Toussaint Louverture, siempre pronuncio mal los nombres franceses, Toussaint Louverture, lo he intentado pronunciar un poquito mejor, fue la primera revuelta anticolonial y de esclavos exitosa en América. Hubo evidentemente revueltas previas, los Tupac Amaru, una serie de fenómenos, sobre todo en los dominios españoles, pero la primera revolución exitosa llevada a cabo por los colonizados fue esta que tuvo lugar en Haití, que dio incluso nombre al propio país. Haití se llamaba antes Santo Domingo y fue encabezada por lo que algunos denominan los jacobinos negros y subsiguientemente aplastada por Napoleón. Incluso algunos historiadores dicen que el subdesarrollo histórico de Haití depende esencialmente de lo sangrienta que fue tanto la revolución como la contrarrevolución, porque claro, en la revolución pasaron por la navaja, por el cuchillo a muchas de las élites blancas del país, y cuando se produjo la contrarrevolución pues hicieron lo mismo, solamente con las élites negras que se habían creado ex nihilo, ¿no? La revuelta haitiana es una revuelta muy interesante porque muestra las contradicciones de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que había proclamado la igualdad, la libertad y la fraternidad para todos los hombres, pues no pensaba ni mucho menos extenderlo a las mujeres, como se mostró delante de Olympe Gouges, y tampoco pensaba extenderlo a los negros o a los territorios de ultramar. Por cierto, es en este contexto, en el contexto napoleónico, donde surge este concepto, el concepto de territorios de ultramar. Es un concepto que se utiliza en toda la jurisprudencia, en todo el derecho del siglo XIX, para casar
las constituciones liberales, más o menos progresistas, que conceden una serie de derechos del hombre a los ciudadanos, con la existencia de facto de la servidumbre, la explotación, la corvée en estos territorios de ultramar. Digo esto porque esta será la terminología que empezará a utilizar a partir de entonces España en sus territorios, que a partir de entonces sí que se pueden llamar colonias. Muchos de ustedes seguramente conocerán el debate reciente que ha habido en España acerca de si las provincias de ultramar eran colonias o no. Hay un texto famoso de un historiador argentino titulado literalmente "Las Indias no eran colonias", donde expone cómo los españoles lo que hicieron fue replicar su derecho consuetudinario al otro lado del Atlántico, ¿no? Los indios eran tan siervos de la corona como los castellanos. Ninguno de los dos eran libres, estaban al servicio del monarca absoluto o protoabsoluto. Carlos V, Felipe II, etc. Es a partir realmente de este periodo, iniciándose con la Revolución de Haití y siguiendo con las revoluciones Venezuela, México, el Río de la Plata, que España comienza, imitando el modelo francés y el modelo ya británico que era ese, y el holandés, el portugués, empieza a aplicar esa doble jurisdicción de reconocer, otorgar cartas de derechos cívicas para territorios peninsulares o territorios europeos y negársela a los territorios de ultramar, bajo esta terminología, insisto. Y todo esto realmente vino propiciado por la revuelta de Haití, que Hegel recoge bajo esta dialéctica del amo y el esclavo. Es que el lema, hágase cargo, el lema de la revuelta de Haití, y que será el lema de muchas revoluciones posteriores, era libertad o muerte. Vuelve aquí lo de antes, la muerte como el señor absoluto, ¿no? El siervo que a través del trabajo se ha disciplinado, ha perdido el miedo a la muerte y ahora sí prefiere morir de pie a vivir de rodillas. De acuerdo. Es en este contexto donde saltamos de la dialéctica del amo al esclavo a los capítulos dedicados, o las secciones dedicadas al estoicismo y al escepticismo. Muchos han querido ver en estos capítulos de Hegel pues un recorrido por la historia de la política. Igual que en los 3 primeros capítulos lo que algunos intuían, y Polit sobre todo, era una historia de la filosofía, pues empezábamos con Parménides, luego seguíamos con los sofistas y llegábamos en algún momento a los empiristas y cosas así, ¿no? Incluso en última instancia pues a Leibniz o al propio Kant. Aquí volveríamos al comienzo, pero ya no visto desde el punto de vista estrictamente filosófico, teórico, epistemológico, sino desde el punto de vista político, ¿no? Entonces teníamos un primer momento, que es el momento de la servidumbre, de la esclavitud en la antigüedad, y a lo que llegaríamos a continuación es a las grandes filosofías helenísticas que dan una respuesta a esa condición de esclavitud o de servidumbre. Bien, el estoicismo y el escepticismo como las dos grandes ideologías de un mundo dominado por la esclavitud o por la servidumbre. Vale. La dialéctica, más allá de que sea algo histórico o no, la dialéctica es muy clara. ¿Cuál es la primera libertad de la que cobra conciencia el esclavo? ¿Cuál es aquella libertad que, aun en las peores condiciones de servidumbre, el esclavo todavía sigue teniendo? Esa libertad es la libertad de pensamiento. Ya lo expuso muy bien Spinoza en su tratado político. Ningún gobierno puede legislar la libertad de pensamiento. Se puede legislar la libertad de expresión. Te pueden censurar los canales de YouTube, te pueden quitar, como por ejemplo hizo Allende, el papel para que no puedas imprimir tu periódico, te pueden capar la televisión, te pueden meter en la cárcel por hacer una letra, pero lo que no puedes hacer, puedes limitar la libertad de expresión de Pablo Hasél, lo que no vas a poder hacer es limitar su libertad de pensamiento. Él podrá seguir pensando que los Borbones son unos ladrones. Lo que le habrás limitado la verbalización o exteriorización de ese pensamiento, pero él es perfectamente libre para incluso cambiar de opinión y salir de la cárcel convertido en un anarcocapitalista amigo de los Juan de Mariana. ¿De acuerdo? La libertad que no puede alienarse, que es indestructible, es la libertad de pensamiento. Lo expuse también en una clase pasada cuando hablé de los 3 oficios que son imposibles porque requieren de la complicidad ajena. Son 3 oficios que requieren del pensamiento ajeno. Tanto la cura psicoanalítica, que tiene que ver con lo que uno piensa y con lo que está más por debajo de su conciencia, en el subconsciente y en el inconsciente, tanto la cura psicoanalítica como el gobierno, como la educación, dependen del pensamiento ajeno. Y por ese motivo son imposibles si no se cuenta con la voluntad ajena. ¿De acuerdo? Uno es siempre autónomo para no aprender, para no ser dominado o para no ser curado. Bien, entonces, y en esto consiste el estoicismo, según Hegel. El estoicismo entiende que
que la diferencia no está entre los señores y los siervos, sino entre los sabios y los necios. Es decir, entre los que piensan correctamente y los que piensan incorrectamente. La verdadera libertad es la libertad de pensamiento. Ser libre es igual a ser pensante. Ahora bien, el pensamiento no opera en abstracto, no opera sin contenido. ¿Cuál es el contenido del pensamiento? Los conceptos. Ahora bien, los conceptos, el concepto para Hegel y para toda la tradición filosófica es lo máximamente determinado. Es lo que está con una condición suprema de necesidad. Es decir, que en realidad no hay libertad de pensamiento. Uno no es libre de pensar que 2 más 2 es igual a 5. Puede decirlo, evidentemente. O puede decir que existen los decaedros regulares, pero no lo puede pensar. El pensamiento está limitado por leyes insalvables. Para empezar, el principio de contradicción, el de tercio excluso, el de identidad y muchos otros más. Uno no puede pensar en cosas que él mismo no cree que sean ciertas, ¿de acuerdo? Tú no puedes pensar que es correcto lo que crees que es incorrecto. O sea, que la libertad de pensamiento no está libertad. ¿Acaso alguien que ha sido adoctrinado en ciertas creencias ideológicas es libre de dejar de pensar de esa forma? Hombre, a través de... Sí, se puede modificar a sí mismo, puede llegar en algún momento a cambiar de idea, etcétera, pero el pensamiento está atado a los conceptos con los que piensa, ¿de acuerdo? Tú no puedes llegar a pensar que la violación es buena. En el propio concepto de violación ya va implícita la carga moral de la negatividad, ¿de acuerdo? O que la modestia es mala, ¿de acuerdo? Los conceptos están cargados, teórica y prácticamente. Es decir, al final el estoico llega a la conclusión de que la libertad es la conciencia de la necesidad. Ser libre es ser consciente de las necesidades que nos determinan. Y esto es lo que llaman los estoicos los sabios. Los necios son los que creen que son libres en el sentido de que pueden hacer lo que quieran, cuando su querer, su deseo está determinado previamente. Para el estoico, la diferencia está, insisto, no entre el señor y el esclavo, sino entre el sabio y el necio. Y el sabio y el necio pertenecen a 2 especies distintas. Epicteto, que es un esclavo, es tan libre como Marco Aurelio. ¿Por qué? Porque los dos son sabios. Uno desde la esclavitud y otro desde el imperio, es la condición de emperador, son libres porque son conscientes de que carecen de libertad, que en realidad están determinados por condiciones sociales, psicológicas, naturales, conceptuales, ¿de acuerdo? El estoico entiende que hay una racionalidad del mundo y se somete a ella, pero al entender que la libertad es la conciencia de la necesidad, es la necesidad comprendida, ¿de acuerdo? Problema. Evidentemente este concepto de libertad es un concepto de libertad muy ajeno al sentido común. Hasta el punto que, dice Hegel, el concepto de libertad estoico es un mero concepto, no ofrece la experiencia de la libertad. Un estoico se puede creer muy libre aunque esté encadenado de pies y manos porque dirá, todavía yo puedo congraciarme con mi situación, etcétera, ¿bien? En tanto que ser pensante todavía no han podido conmigo. Pero eso es el concepto de libertad, no es la experiencia de la libertad. El estoico tiene el concepto de libertad, pero no tiene su experiencia. Lo dice así Hegel, página 275. Esta conciencia es por ende negativa frente a la relación del señorío y la servidumbre. Su actividad es tal que, si ocupa el señorío, no tiene su verdad en el siervo, y si es siervo, tampoco tiene su verdad en la voluntad del Señor y en el servicio de éste, sino que lo mismo sentada en el trono que atada con cadenas, cualquiera que sea la dependencia de su existencia singular, es libre, y conserva para sí la apatía que se retira continuamente del movimiento de la existencia, tanto del obrar como del padecer, y se recoge en la esencialidad simple del pensamiento. Lo que estoy diciendo es los estoicos tradicionalmente tenían esta idea de que todos los bienes dependen de la voluntad propia. Aquellos bienes que no dependen intrínsecamente de tu voluntad no son bienes sino indiferentes. Uno no controla la opinión que los demás tienen sobre sí, con lo cual lo que tiene que hacer es epogé, tiene que purgarse de esa importancia concedida a la opinión ajena. Tan solo es verdadero bien, pues la prudencia, la fortaleza, la magnanimidad, virtudes que uno puede cultivar desde dentro. Todo lo demás son cosas que hay que disfrutar cuando se tienen y no echar de menos cuando no se tienen. Si uno tiene siervos, pues los explotará, y cuando no los tenga, pues tampoco los echará de menos. Bien, esta es la actitud estoica, que no transforma a la sociedad, sino que, por así decir, considera que el status quo es necesario, entre otras cosas, y se satisface en esa autoconciencia. Bien, yo soy libre porque, a diferencia de los otros, sé que esto no se puede cambiar, entre otras razones, ¿vale? Y dice, y se recoge en la esencialidad simple del pensamiento. La obstinación es la libertad que se aferra a una singularidad y se queda detenida dentro de la servidumbre.
mientras que el estoicismo es la libertad que, a partir inmediatamente de ella, retorna a la universalidad pura del pensamiento. Otro pequeño comentario, es la aparición de la obstinación es importante. Para Hegel, una libertad que no ha sido labrada por medio de la disciplina no es verdadera libertad, sino obstinación y vanidad. Por eso la verdadera libertad no es la del Señor, que vive, por así decir, como un privilegiado, como un señorito, como alguien que no es consciente del valor de su libertad o de sus privilegios. Mientras que el trabajador, o el siervo, o el esclavo, que es consciente del precio de su libertad, está lo suficientemente disciplinado como para hacer uso de ella. No se convierte en una especie de libertinaje, sino un uso consciente y disciplinado de esa libertad. ¿Bien? Y responsable también. Y entonces, por ese motivo, importante subrayarlo de la obstinación. Y sigue. En cuanto forma universal del espíritu del mundo, solo podía entrar en escena en la época en que el temor y la servidumbre eran universales, pero también en la época de una cultura universal que había elevado la práctica de formar y cultivar hasta el pensamiento. Aquí lo que Hegel está explicando es que esta dialéctica del amo y el esclavo, con su superación en el estoicismo, no es solamente algo propio de Roma, o de una época en la que existen los esclavos. Los esclavos seguían existiendo, evidentemente, en la época de Hegel, aunque en Alemania no existían como tal jurídicamente, ¿no? Eran explotados en las colonias, etc. Colonias que, por supuesto, Alemania no tenía en ese momento. Dice Hegel, no solamente la dialéctica del amo y el esclavo tiene sentido en una época de esclavitud, sino también, dice, en una época en la que la cultura universal ha elevado la formación al grado supremo del pensamiento. O sea, incluso a día de hoy, Hegel está, por así decir, tirándonos la caña para el presente. Incluso a día de hoy, donde formalmente la esclavitud está abolida, todavía existe la tentación del estoicismo. La tentación del estoicismo es: el capitalismo es irreformable, pero no obstante, nunca me privará de la libertad de pensar y juzgarlo como me apetezca. ¿Bien? Vale, entonces, el estoicismo, como está diciendo aquí Hegel, tan solo tiene el concepto de libertad, no tiene su experiencia. La contraimagen o contrafigura del estoico es el escéptico. El escéptico es el que tiene la experiencia de la libertad, pero no tiene su concepto, porque lo niega constantemente. El escéptico le da la vuelta totalmente, ¿no? Niega incluso la existencia de un mundo externo, la posibilidad de conocer el mundo, etc. Ante la insatisfacción que le genera el mundo y el resto de conciencias, se vuelve escéptico y solipsista. Para Hegel, claro, el escéptico se convierte en un sujeto ataráxico que tiene una certeza máxima de sí mismo, lo llama inquietud dialéctica absoluta, desatino de la conciencia, confusión azarosa, vértigo de un desorden siempre autoengrandeciéndose y autoengendrándose. Hay los pasajes dedicados al escepticismo son los más interesantes. Insisto, pero se expresan básicamente en esta frase que les acabo de dar. El estoico tiene el concepto de libertad, pero no su experiencia, mientras que el escéptico se cree libre de pensamiento hasta el punto que pretende pensar contra la razón y contra los sentidos, ¿no? La razón y los sentidos me manifiestan pues que hay un mundo externo, en fin, que se pueden conocer algunas cosas, etcétera, pero yo en mi libertad niego incluso eso. Con lo cual niego incluso el propio concepto de libertad, ¿de acuerdo? Voy a leerles a continuación un pasaje en el que Hegel muestra la interconexión entre los tres momentos de este capítulo. Este es el pasaje más importante de lo que he leído hasta ahora, porque es el que muestra cómo expresa esta dialéctica de la autoconciencia. Dice: en el estoicismo, la autoconciencia es la libertad simple de ella misma. En el escepticismo, esa libertad se realiza, anula el otro lado de la existencia determinada, pero ella más bien se desdobla, con lo que es así una conciencia doble. Claro, el escéptico, dice Hegel, está en una constante contradicción entre sus palabras y sus actos, entre su presunta inmutabilidad y la mudanza constante del mundo, entre lo contingente y lo desigual, de tal forma que termina extendiéndose. Bien, por un lado soy la persona que respeta la seguridad vial y no dejo que me atropellen y cruzo la calle cuando se pone el semáforo en verde, pero cuando llego a mi casa me enciendo la estufa y me pongo en plan escéptico y digo que los semáforos son una fantasía, que no existen, que el código de seguridad vial es algo etéreo, mudable, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, por así decir, la conciencia desdichada, aquí es lo que aparece ya, la conciencia desdichada. Y sigue Hegel.
Por lo cual, este desdoblamiento, que antes se repartía en dos singulares, el Señor y el siervo, se vuelve uno. Está aquí presente, por tanto, el desdoblamiento de la autoconciencia en sí misma, desdoblamiento que es esencial en el concepto de espíritu, pero todavía no está presente su unidad, y la conciencia desdichada es la conciencia de sí en cuanto que esencia doble que no hace más que contradecirse. Llegamos al último estadio, lo han visto, ¿no? ¿Cómo está el asunto? Empezamos con el deseo que genera el deseo del otro que tan solo se puede realizar por medio del reconocimiento que requiere de una autoafirmación que no niegue al otro, autoafirmación que consiste principalmente en la autonegación por vía de la amenaza de suicidio o el riesgo de muerte que genera una desigualdad de clase entre el siervo y el señor, siervo y señor que se reúnen, por así decir, en la figura del estoico y del escéptico, generando ya no una dualidad de sujeto, sino una dualidad dentro del propio sujeto. Bien, el estoico es al mismo tiempo señor y siervo de sí mismo. Esto lo comenta muy a menudo Platón. Platón comenta, dice, es paradójica esta idea de que, digamos, en ocasiones que uno es siervo o dueño de sí mismo, ¿no? No es algo paradójico, ¿no? Que uno pueda ser dueño, si uno es dueño de sí mismo, entonces también es siervo, de alguna forma, porque el dueño y el siervo son la misma persona. Y dice Platón, cuando hablamos de servidumbre o de señorío aplicado a un solo individuo, en realidad lo que hablamos es de qué rige dentro del alma de ese individuo. Si rige la parte noble sobre la servil o viceversa. Decimos que un hombre es esclavo de sí mismo cuando está sometido a sus pasiones, que es lo más bajo dentro del alma. Decimos que ese hombre es dueño de sí mismo cuando es la razón la que domina sobre las pasiones. Bien, y de nuevo, la dialéctica del amo y el esclavo, tal y como aparece en los primeros diálogos mesopotámicos. La voluntad es el dueño, es el señor, y el entendimiento es el siervo. Bien, entonces, llegamos a la conciencia desdichada. El pasaje de la conciencia desdichada es bastante... Bueno, hay varias traducciones, de acuerdo, como en todo. Herrschaft und Neckschaft son los términos que utiliza Hegel para referirse al señorío y a la servidumbre, que algunos traducen como amo y esclavo, y aquí estamos ante el término unglückliche Bewusstsein. La conciencia desdichada, o infeliz, o desgraciada, hay múltiples traducciones. Yo sigo la de Antonio Gómez Ramos, que me parece la más importante, ¿no? La conciencia infeliz sería la traducción más exacta. Si el concepto de felicidad no estuviera tan cargado filosóficamente, aunque por cierto no hubiera sido mala traducción, porque como estamos diciendo, para Hegel la felicidad no se da en la historia, y en buena medida muchos interpretan que la fenomenología del espíritu trata principalmente sobre la conciencia desdichada, que solamente aquí ha cobrado nombre. Antes era una conciencia desdichada desde el punto de vista teórico, que era infeliz porque nunca llegaba a conocer al objeto. Ahora es una conciencia infeliz porque no se reconcilia consigo misma. Vale, el capítulo de la conciencia desdichada o infeliz es el más difícil de comprender si no se tienen en cuenta los referentes teológicos. A diferencia de lo que sucede en capítulos previos, donde Hegel pone nombres mucho más claros, aquí volvemos otra vez a esta confusión terminológica que también ha diagnosticado Adorno, de que uno no sabe ni de lo que está hablando Hegel, ¿no? Hegel de lo que está hablando, o lo que se interpreta que está hablando Hegel es de la religión, ¿de acuerdo? Y también en términos históricos tiene sentido, ¿no? Después de las escuelas helenísticas, del estoicismo y el escepticismo, lo que viene es su superación por medio de la religión cristiana. La religión cristiana ofrece una salida a la pluralidad de escuelas, a la incerteza máxima, a la afonía tondoxón, la contraposición caótica de opiniones. Y sí que es cierto que muchas de las cosas que dice Hegel en este pasaje tienen mucho que ver con la religión, ¿vale? Entonces, yo lo estructuraría, como algunos lo hacen, esta sección en tres partes, como todo. La parte dedicada al Padre, la parte dedicada al Hijo y la parte dedicada al Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Igual que existe una estructura tripartita en la religión cristiana, estructura tripartita que se aplica a la historia, así también creo que lo está aplicando aquí Hegel, ¿de acuerdo? El judaísmo, que se identifica con el Padre, el cristianismo, que se identifica con el Hijo, y podemos decir el proceso de secularización, que se identifica con el Espíritu. Espíritu, en principio, santo, pero que Hegel va a convertir en mundano, ¿de acuerdo? La conciencia desdichada, como decimos, es la interiorización del deseo de llegar a ser el que uno es, ¿vale? Deseo de llegar a ser el que se es, que hasta ahora no se había reconocido como tal, que es el comienzo del capítulo.
En la primera sección, dedicada al judaísmo, implícitamente al judaísmo realmente, en la sección dedicada al Padre, nos movemos constantemente entre lo singular y lo inmutable. Estos son los dos términos polares que utiliza Hegel constantemente, lo singular y lo inmutable. ¿A qué está haciendo referencia Hegel? Está haciendo referencia a esa forma de pensamiento que se expresa, por supuesto, en el Antiguo Testamento, donde la esencia de un pueblo no reside en sí misma, ¿vale? La esencia de una colectividad no reside en sí misma, sino que está más allá. Es el pueblo elegido, sí, pero no es el pueblo elegido porque sea el más poderoso o el más extenso, sino que es el pueblo elegido en buena medida porque es el pueblo más sufrido. La tierra prometida no es aquella en la que se vive, sino aquella a la que se va, ¿de acuerdo? Por así decir, aquí, para entender esto, quizás sería interesante compararlo con Feuerbach, ¿vale? Ya sé que Feuerbach es posterior a Hegel, pero yo sé que no solamente lo sé, es que lo dice textualmente Feuerbach. Buena parte de su teoría de la religión se inspira y se apoya en Hegel. Feuerbach, en la esencia del cristianismo, dice que todas las religiones no son sino una proyección transmundana de ciertos atributos humanos. Por medio de la religión, el ser humano se rinde culto a sí mismo. Pero en ese rendirse culto también se humilla a sí mismo. Lo que hacen los seres humanos al crear dioses es proyectar todos sus atributos positivos sobre el cielo, convirtiendo de esta forma el mundo en un valle de lágrimas. En toda religión hay al mismo tiempo un autoelogio y una autocensura. Lo decía Genófanes. Genófanes, pensador presocrático, decía que si los caballos pudieran construir estatuas de dioses, construirían estatuas de dioses con forma caballuna, ¿de acuerdo? Porque se estarían de alguna forma representando a sí mismos o lo mejor de sí mismos bajo la figura de esos dioses. Así es como se entiende, por cierto, por parte de ciertos pensadores alt-righters a día de hoy la religión, ¿no? La religión es una forma de selección de buenas personas o de líderes, ¿no? De hecho, la figura de Dios no es sino la abstracción del concepto de líder. ¿Qué es lo que tienen en común todos los líderes? Pues una serie de predicados, la omnisciencia, la omnibenevolencia, la omnipotencia, etcétera, que podemos proyectar máximamente sobre una figura que es un líder espiritual o ya un líder transmundano, intocable, intangible, ¿de acuerdo? Esta es la lectura, por ejemplo, de Jordan Peterson en términos psicológicos y más bien psicoanalíticos, herederos de Jung. Entiende que Dios no es sino la cristalización de nuestros conceptos de virtud, ¿vale? Entonces, Hegel, que durante mucho tiempo pasó por ser un amigo del ateísmo, o desde luego un enemigo de la religión cristiana, antes de que se descubrieran sus textos de juventud donde le concede una importancia fundamental a la religión cristiana, pues está partiendo un poco de esta premisa atea, o si se quiere, escéptica, de pensar que al final la religión consiste, sobre todo las religiones primarias, primarias no en el sentido Gustavo Bueno, sino primarias en esta acepción del término, primarias lo que hacen es proyectar el bien sobre un trasmundo, negando ese bien en el mundo en el que vivimos, ¿de acuerdo? Sea como fuere, la conciencia desdichada se expresa inicialmente como un dolor, como un sufrimiento, como un esfuerzo. La divinidad es una divinidad tóxica que constantemente a través de pruebas, de calvarios, de celos, se esfuerza en exponer la nulidad singular del pueblo elegido. Hay un enfrentamiento constante entre la singularidad del pueblo que se es y la inmutabilidad del Dios celoso, rencoroso, pedigüeño, ¿de acuerdo? Y en este contexto el pensamiento también se transforma. El pensamiento hasta ahora era entendido como pensamiento conceptual o como pensamiento volitivo. En los estoicos el pensamiento estaba atado a los conceptos con los que pensaba. En el escepticismo el pensamiento era una suerte de ejercicio de pirueta conceptual o ideológico en el que uno probaba pensar cosas que iban contra el sentido común. En este estadio de la conciencia desdichada, donde uno, insisto, descubre que la conciencia piensa que su esencia está más allá de sí mismo, el pensamiento ya no se expresa bajo la forma del concepto, sino bajo la forma de la devoción. Tiene todo el sentido del mundo. Si la esencia de la autoconciencia no reside en sí misma, sino que está más allá de ella, entonces será algo incomprensible que está más allá de todo raciocinio, etcétera. ¿De acuerdo? No es un concepto que esté dentro de la autoconciencia, sino que es algo ajeno a la autoconciencia y a la razón. Entonces, la única forma de entrar en conexión y en contacto con ese
esa alteridad, esa unidad, esa perfección que no podemos comprender es por medio de la devoción, de la nostalgia infinita por reconciliarnos con algo incomprensible y absurdo. Lo dice así Hegel, dice literalmente: su pensar como tal no deja de ser el zumbido informe del toque de campanas, o una tibia neblina de incienso, un pensar musical que no llega al concepto. Dice, es el movimiento de una nostalgia infinita que tiene la certeza de que su esencia como tal es ese ánimo puro. En lugar de atrapar la esencia, dice más adelante Hegel, la siente. Es más importante sentir la compunción que comprenderla, decía Tomás de Kempis. Este es el pensamiento típico de los místicos, ¿no? El contacto con Dios no se obtiene a través del pensamiento conceptual, sino a través de la devoción, el éxtasis místico, el sentimiento, la emoción. Allí donde se lo busque, no se lo podrá encontrar, pues supone que es justamente un más allá, un ser tal que no puede ser encontrado. ¿Vale? A esta conciencia lo único que puede hacérsele presente es el sepulcro de su vida. Por medio del esfuerzo, del sacrificio, etc., la autoconciencia cree que ella es nula y que toda su potencia, toda su esencia, toda su realidad reside en algo externo, en una fuente de validación que es Dios. ¿Vale? El tránsito del padre al hijo, del judaísmo al cristianismo, es bastante sencillo y no voy a alargarme mucho más sobre este punto porque pensábamos hacer clases de 1 hora y esta va a terminar en unos minutitos. En el cristianismo se llega a la conciencia de que Dios no es distinto de ese ejercicio sacrificial por llegar a Él. ¿Vale? Lo que hace de Dios nuestro Dios, entre otras razones, o lo que lo convierte en un ser superior, es la capacidad de descender, de sacrificarse por nosotros. No es que el ser humano trabaje y se sacrifique y construya torres para llegar al cielo. No es que el hombre se divinice por medio del trabajo y del deseo. Dice literalmente Hegel que la conciencia desdichada en su primera fase, la fase del Padre, es una conciencia deseante y trabajadora. No es que uno desee subirse a través de la torre Babel al cielo y no es que el ser humano se divinice, sino que Dios se humaniza. Es el proceso inverso. La conciencia descubre o cree en un momento dado que la esencia divina que había puesto en el más allá en realidad se expresa por medio del sacrificio en el más acá. Esa es la figura, insisto, del hijo, que por medio de la renuncia no renuncia a nada, se queda con todo, es más, alcanza incluso la promesa de la vida inmortal. ¿Vale? Se disfruta la negación del yo. Página 301 dice: en este término medio, esta conciencia se libera de la actividad y del disfrute en tanto que suyos. En cuanto extremo para sí, repele de sí la esencia de su voluntad y arroja sobre el término medio o sobre el sirviente el carácter propio de la libertad de la resolución y con ellos la culpa de su actividad. Cede a sus bienes como un patrimonio externo, en tanto que cede algo de la posesión que ha adquirido por medio del trabajo. En parte, renuncia al disfrute que ha tenido, en tanto que vuelve a prohibírselo enteramente con el ayuno y la mortificación. El acto de renuncia, así, solo podría confirmarse por medio de esta inmolación efectiva, pues solo ella se desvanece en el engaño que hay que reconocer interior del agradecer por el corazón. Bueno, y con esto llegamos al último estadio, que simplemente está sugerido, pero no está explícitamente afirmado, porque va a ser el objeto del quinto capítulo, que es el reino del espíritu. Insisto, esto no es una cosa original de Hegel, sino que viene de ciertos teólogos previos, muy sinceramente Joaquín de Fiore. Joaquín de Fiore es un teólogo medieval que dividió la historia en 3 periodos: el periodo del Padre, el del Hijo, el del Espíritu Santo, y pensaba que ese reino del Espíritu Santo era idéntico a el reino de los 1000 años de Cristo en la tierra, ¿bien? Lo que le llevó a hacer una serie de pronósticos que tuvieron una importancia bastante clave en el siglo XIII-XIV para el milenarismo de por aquel entonces, ¿de acuerdo? En Hegel, el reino del espíritu no se entiende como una promesa milenarista, sino más bien como todo lo contrario. En el momento en que Dios se ha hecho hombre, esa diferencia entre Dios y el hombre se cancela, todo el mundo se diviniza y por lo tanto la religión pierde su importancia o su prestancia. Insisto que
esto es anticipar mucho. O sea, aquí estamos poniendo palabras sobre este fragmento que no están tal cual aquí. O sea, aquí nunca se habla de Cristo ni nada por el estilo. De hecho, Hegel le va a dedicar una sección posterior al cristianismo y al judaísmo y a la religión más adelante en la fenomenología del espíritu. Pero, como ya hemos dicho muchas veces, para Hegel al final el proceso dialéctico es un proceso de alineación y retorno. Con lo cual muchas de las cosas que aparecen en los primeros capítulos expresadas de manera abstracta no se van a comprender del todo hasta que no se llegue al final. Como aquí estamos siguiendo un proceso secuencial, pues yo tengo que hacer esta trampa de, habiendo leído el libro, contarles cómo termina esto, ¿no? Cómo todas estas cosas que estaban aquí de alguna forma anticipaban las figuras de la religión. Lo que está apuntando Hegel es como a través del luteranismo, que priva de privilegios incluso a la Iglesia, la religión se realiza hasta tal punto en la historia que ésta se va secularizando y desapareciendo. Algunos teólogos contemporáneos, influidos por Hegel, llegan a afirmar incluso que la revelación no es un momento puntual en la historia. La revelación no se reduce a las profecías de Isaías o de Ezequiel o a la encarnación de Cristo. La revelación es un proceso histórico y dialéctico que encuentra su máxima verdad en la secularización. Es en la autonegación, o sea, superior a la negación de Dios en la cruz está la negación de Dios en la historia. Dios providentemente nos ha vuelto ateos y ese es su gran sacrificio, ¿de acuerdo? Es una lectura muy interesante y engarza muy bien con Hegel. Por encima del sacrificio de Dios en el cuerpo encarnado que es Cristo, tenemos el sacrificio de Dios en la historia por medio del proceso de secularización. La secularización aparentemente es una refutación de la religión o una superación de la religión, en realidad es su confirmación. Nadie piensa más en Dios que el ateo. El ateo, frente al creyente que tan solo ve a Dios los domingos en misa, el ateo está viendo a Dios como su contrafigura negado constantemente. ¿De acuerdo? De nuevo volvemos a San Agustín, como padre de alguna forma del pensamiento dialéctico. A Dios se le encuentra allí donde se le había perdido, se le recuerda donde se le había olvidado, es en el pecado donde justamente se muestra la benevolencia de Dios. La religión privilegia al hijo pródigo o a la oveja descarriada sobre aquel que nunca se apartó del señorío divino, etcétera, etcétera. Bien, entonces, con esto ya hemos completado todo el capítulo cuarto. La última figura de la autoconciencia será el espíritu. El espíritu es el yo que es nosotros y el nosotros que es yo. Un nosotros que no es, insisto, armónico, sino antagónico, articulado por relaciones de clase, como estamos viendo aquí con el señorío y la esclavitud o la servidumbre. Espíritu que ya Hegel entiende en términos seculares. Aquí quizás sería importante subrayar cómo el concepto de cultura, tal y como se entiende a día de hoy, es una secularización del concepto de gracia. ¿De acuerdo? Hasta el siglo XVIII se entendía que la diferencia específica entre el ser humano y los animales es que los animales no tenían gracia y el ser humano sí. La diferencia no era que tuviéramos logos o que tuviéramos raciocinio o que tuviéramos capacidad de suicidarnos, sino la diferencia es que nosotros hemos sido elegidos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y además gozamos de la providencia y la gracia divina. ¿De acuerdo? Es eso lo que nos diferenciaba a los animales. A partir del siglo XVIII, con la secularización y la autonomía de las artes, se entenderá que lo que diferencia al ser humano del resto de animales no es la gracia divina, sino la cultura, que podemos decir que es la gracia humana, la forma en la que el ser humano se autoengrandece y se agradece a sí mismo. Pues bien, ya Hegel parte de esta premisa. Como están viendo, al fin y al cabo, la frenología del espíritu lo que hace es describir cómo la cultura, que es algo objetivo que está ahí, se realiza en nosotros a través del espíritu. Lo que hasta entonces era considerado el reino del espíritu divino, se convierte de repente, o del espíritu sagrado, santo, se convierte en el reino del espíritu cultural. Los individuos ya no se definirán por su religión, católicos contra musulmanes, cristianos contra musulmanes, católicos contra protestantes. Los individuos no se van a definir ya a partir de entonces por el espíritu santo, sino por el espíritu cultural o nacional. ¿Bien? Y de ahí hasta hoy, o sea, es importante subrayar que, por ejemplo, el Imperio Español como gran imperio moderno, de la primera época moderna, antes del proceso de secularización, no es un imperio nacional, no es un imperio que se defina por ser propiedad de la nación española. Es un imperio al servicio de una corona, la de los Habsburgo, que a su vez se caracteriza o se define por su religión, el catolicismo. La única institución común a todos los reinos bajo el dominio de los Habsburgo era la Inquisición. La única institución del Estado, por así decirlo, era la Inquisición, justamente.
A partir del siglo XVIII lo que hay es una definición de los grupos sociales y de las autoconciencias por razones no religiosas sino nacionales. ¿Bien? Y entonces ese espíritu del tiempo, ese Zeitgeist, ya no es un espíritu religioso, sino es un espíritu cultural. Las naciones se definirán no por los soberanos, por quién gobierna, por en qué estado está encuadrado esa población, sino por su tradición cultural. Y así se intentarán definir las naciones por su lengua, por sus costumbres, por su gastronomía, lo que sea, por ciertos elementos que les diferencian a ellos de los animales. Y no solamente de esos animales que son los seres, el ganado, los seres salvajes, etcétera, sino del resto de animales humanos. ¿Vale? Bueno, yo creo que con esto ha quedado bastante, no sé si claro, pero por lo menos he expuesto lo que es el capítulo 4 de la fenomenología del espíritu. Capítulo 4 que, como ven, es a mi juicio fascinante y que, bueno, espero que les interese lo bastante como para hacer un buen trabajo. Creo que hay mucho material. Este es el primero de los trabajos que van a requerir de de conocimientos externos a la asignatura y que por lo tanto podrán ser más propios, autónomos, en el que ustedes podrán exponer más su propia visión del mundo, lo que sea. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna opinión que emitir? ¿Alguna pregunta? Que se desmute directamente, sí, eso. Vale, parece que no hay nadie, pues nos despedimos hasta la semana que viene, ¿no? La siguiente. Un saludo.